Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. En esta oportunidad estaré compartiendo lecciones para nuevos convertidos. Clase número 3. Se titula esta clase La imagen de Dios en el hombre. Dios tenía un plan maravilloso con los seres humanos, los cuales Dios iba a crear para relacionarse con Él. Pero para ello era necesario que Dios colocara su imagen y semejanza en estos seres que Él iba a crear. Dios tendría una relación personal con ellos, pero al mismo tiempo, al colocar Dios su imagen y semejanza en los seres humanos, ellos administrarían las cosas de Dios, o sea, la creación. Vamos a mirar Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Interesante que la Biblia dice, entonces dijo Dios, hagamos. Bueno, ahí está, la palabra está en plural, hagamos. Esto quiere decir que Dios son 3 personas. Y Dios iba a colocar su imagen en el hombre. Y Él dice, hagamos al hombre, plural, hagamos. La imagen que Dios iba a colocar en él es, vamos a poner el siguiente ejemplo. Cuando uno se mira en el espejo, uno lo que ve es allá su reflejo, su imagen. Esto quiere decir que Dios, al crear al hombre, cuando Dios mirara al hombre, Dios iba a ver su reflejo. Por eso Dios iba a colocar algo de él, su imagen, en el hombre. Entonces, la imagen tiene que ver con la mente, la voluntad y las emociones. Pero también dice que iba a colocar semejanza. Significa un parecido, semejanza significa parecido. Atributos o propiedades que Dios iba a compartir de él al hombre. Por ejemplo, si Dios es todopoderoso, Dios iba a compartir de su atributo al hombre. Él nos iba a dar capacidades o poder para hacer ciertas cosas. Dios es todopoderoso, pero Él nos dio poder para hacer ciertas cosas. Dios nos comparte de sus atributos o de sus propiedades para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Otro ejemplo es que Él es creador, pero Dios nos hizo creativos. Dios comparte de sus atributos a nosotros. La diferencia es que nosotros somos limitados. Él nos comparte, pero no somos ilimitados como Dios, pero nos comparte de sus atributos. Pero en el versículo 26 dice, y señoree, administre en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, el hombre es un administrador. ¿Quién es el dueño? Dios. Luego, un administrador da cuentas al dueño. Claro que sí. Significa que nosotros como administradores de la creación, un día vamos a dar cuentas a Dios de todo lo que Él nos ha entregado y de las capacidades que Él nos dio, cómo la usamos, cómo utilizamos esas capacidades que Dios nos dio.
el hombre debe rendir cuentas a Dios. Entonces Dios crea al hombre, le da imágenes y semejanza y lo coloca en un lugar hermoso, en un huerto con árboles frutales. Estaba también el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Allí lo colocó Dios. Lo provee de todo al hombre. Le da todo lo necesario para que el hombre pueda disfrutar de una relación con Dios. Vamos a mirar Génesis capítulo 2 en el versículo 16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bueno, aquí la palabra del Señor dice que lo colocó, lo puso allí, lo estableció, pero le da una orden. Y le dice, de todo árbol puedes comer. O sea, ¿cuánto derecho tiene Dios sobre el hombre? Si el hombre fue creado por Dios y Dios es el creador y dueño de ese ser, Dios tiene todo el derecho sobre el hombre. Tiene todo el derecho. ¿Y qué le ordenó? Le ordena lo siguiente, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿De cuántos árboles puede comer? De todo árbol puede comer. ¿Cuánta libertad da Dios? Dios da toda la libertad, el 100% de la libertad. A veces el hombre tiene un concepto de Dios equivocado y piensa que Dios es un Dios de prohibiciones. No, Dios es un Dios de libertad. Entonces le ordena comer de todo árbol, pero también le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Aquí vemos otra orden de Dios. Le dice, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué no debe comer? Porque si come, ciertamente morirás. Entonces dice, no comerás. O sea, también le está dando la libertad de que él tome la decisión de no comer de ese fruto prohibido. Dios está dando la libertad. Dios le deja la puerta abierta y le dice, usted puede decidir no comer. Esa es la libertad que Dios nos da y que Dios le da al ser humano. Entonces, Dios está haciendo una advertencia más que una prohibición, está advirtiendo. Como cuando el padre le advierte a su hijo, mira, si haces esto, te puede pasar esto. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Entonces, si come de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Qué es morir? Morir significa separación. Quedar separado de la vida. Eso significa morir. Separación de la vida. Pero ¿quién decide eso? El hombre. El hombre decide quedar separado de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, aquí vemos a Satanás. Satanás es engañador. Se acerca a la mujer y le hace una pregunta.
le dice con que Dios os ha dicho. O sea, está colocando en tela de juicio la palabra de Dios. Y viene esta voz, la voz de Satanás, hablando de Dios, porque empieza a hablar de Dios, pero está hablando un mensaje de Dios incorrecto. Entonces le está diciendo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esta pregunta que Satanás le hace a la mujer es una pregunta para saber qué es lo que hay y qué convicciones hay en el corazón de Eva o de la mujer. Entonces, le está preguntando para saber qué hay, qué respuesta, qué sabe ella de Dios. ¿Cuál es la respuesta de ella? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Bueno, hasta ahí va bien la respuesta de la mujer, o lo que ella sabe de Dios. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Qué vemos aquí en esta respuesta de la mujer? Que la mujer le añade a lo que Dios ha dicho. Dios no había dicho que no lo tocara. Dios había dicho, no comeréis. ¿Qué está haciendo la mujer con lo que Dios había dicho? Le está añadiendo. Le añade a la palabra de Dios. Y cuando hay una añadidura, cuando se le añade algo a una verdad, se altera la verdad. Y esa verdad pasa a ser una mentira. Una verdad a medias es una mentira. Entonces, en esa pregunta que Satanás le hace a la mujer, y al responder la mujer, Satanás se da cuenta que hay algo que ella no ha entendido de Dios y aprovecha la oportunidad. Entonces, le dice la serpiente, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces, en respuesta a lo que la mujer le está diciendo, la respuesta de Satanás es, no moriréis. ¿Sabe qué significa esa respuesta? Le está diciendo, Dios les está mintiendo. Ustedes no van a morir. Ustedes no mueren. Mire, yo sí les digo la verdad. Les está diciendo Satanás. Yo le digo la verdad, ustedes no van a morir. Sino que sabe Dios, ¿qué es lo que sabe Dios según Satanás? Que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, Satanás le está diciendo, lo que pasa es que Dios les oculta a ustedes cosas. Entonces la pregunta es, ¿Dios oculta o Dios es luz? Dios quiere que lo conozcamos, Dios quiere que lo entendamos, Dios quiere que sepamos de Él. Dios no oculta cosas. El que oculta es Satanás. Satanás siempre está ocultando la verdad. Por eso él practica el ocultismo. De ahí esa palabra ocultismo, ¿no? Oculta. Entonces, Satanás está diciendo que Dios les está ocultando. O sea, hay una mentira sin fundamento. Está afirmando algo en lo cual no tiene bases para decir lo que él está diciendo. Entonces, Dios no oculta cosas. El diablo o Satanás sí oculta cosas. Entonces, ¿cuál es el propósito de Satanás con todo este mensaje? Con todo esto que le está diciendo a Eva. El propósito de Satanás es que el hombre se independizara de Dios. Que ellos fueran su propio Dios. En cierta manera está diciendo algo que es verdad. Si comen de ese árbol, seréis como Dios. O sea, se van a separar de Dios y van a saber el bien y el mal.
Pero la pregunta es, ¿Dios sabe el bien y el mal? Sí, Dios sabe el bien y el mal, pero no lo practica. Entonces no iban a ser como Dios sabiendo el bien y el mal, porque Dios no vive en el bien y el mal. Dios vive en lo perfecto. Pero el hombre, al quedar separado de Dios, él sí iba a saber por experiencia qué es el bien y el mal. Entonces el hombre quedaría separado de la perfección, quedaría separado de la vida y empezaría a vivir independiente de Dios. Entonces el pecado nos separa de Dios y nos hace vivir de acuerdo a nuestra manera de ver, a nuestra percepción y no de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es morir, es estar separado de la vida. En el versículo 6 al 10 dice lo siguiente: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces aquí nos dice la palabra: ¿por qué la mujer comió del árbol? ¿Por qué? Porque vio que era bueno para comer. Dios había hecho los árboles y había hecho toda clase de árboles frutales bueno a la vista y después bueno para comer. Pero aquí la mujer está viendo que era bueno para comer. Cuando Dios crea las cosas para que nosotros los seres humanos admiremos la belleza, admiremos la perfección de la creación y podamos admirar al que las hizo, al Creador. No a las cosas, sino al Creador. Pero en este caso, la mujer comienza a ver las cosas centradas en ella, centradas en el ser humano y no centradas en Dios. Entonces comienza a ver las cosas de una manera diferente. Ahí es donde se está cumpliendo lo que había dicho la serpiente. Serán abiertos vuestros ojos y van a ver diferente a Dios. Ahí sí, iban a ver diferente. Ahí está pasando eso. Ya ella está mirando diferente a lo que Dios ha planeado. Entonces, ve que el árbol es bueno para comer, agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces ella ve, toma, huele, come, degusta, come del fruto. Dice que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Cuál sabiduría? Si ella ya tenía la sabiduría de Dios, si ella tenía una relación con Dios, tenía la sabiduría de Dios. ¿Ve? Pero ella ve el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Cuál sabiduría? Una sabiduría que no es la de Dios. Quiere decir que ella codició algo que no necesitaba. Pero dice que comió y le dio a su marido. La tradición dice que el marido no estaba con ella, pero la Biblia dice que sí, dice que ella comió y le dio a su marido estaba ahí. ¿Por qué comió Adán? Porque en su mente y en su corazón había dispuesto también separarse de Dios. Bien, entonces en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 14,
dice lo siguiente, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, primera de Timoteo, primera carta, 2:14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Entonces, la Biblia dice que Adán no fue engañado. ¿Cómo así? ¿Quién fue engañada? Pues la mujer fue engañada. El hombre come deliberadamente, él come a conciencia. La mujer come engañada, o sea, pensando que algo va a ser como le estaban diciendo, pero resulta que fue engañada. Pero el hombre sí come deliberadamente. Por eso la Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre, no por una mujer. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo llega Satanás al hombre? Satanás llega al hombre a través de los sentidos. Puede torcer el propósito de Dios, obstruir el propósito de Dios cuando coloca algo diferente a Dios y entra por esas vías que se llaman los sentidos, los 5 sentidos. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Ella ve, ella toma, ella huele, come, degusta, los 5 sentidos. Entonces, 5 vías de tentación que usa Satanás son los sentidos. ¿A dónde no puede llegar Satanás? A nuestro espíritu. A nuestro espíritu solo puede llegar Dios. Pero Satanás nos puede tentar a través de los sentidos. Por eso la Biblia exhorta y anima a que cuidemos nuestros sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tocamos. Entonces, sus ojos fueron abiertos y comienzan a ver diferente a Dios y ahora conocen que están desnudos. Dios los había creado desnudos, estaban en estado perfecto, pero ahora que ellos se separan de ese diseño divino, de esa relación con Dios, ahora ellos se ven desnudos. ¿Por qué? Porque el pecado siempre avergüenza. El pecado trae vergüenza. Entonces se vieron desnudos y trataron de tapar su pecado cosiendo hojas de higuera. Vamos nuevamente allí a Génesis, en el capítulo 3. Génesis capítulo 3, dice, cosieron hojas de higuera, en el versículo 7, y se hicieron delantales. O sea, ellos tratan de cubrir su pecado. Siempre el hombre va a tratar de cubrir su pecado y va a utilizar cosas que no van a servir. Esas hojas de higuera se iban a secar y ya no iban a poder cubrir su pecado. El hombre trata de usar sus justificaciones, cosas que no ha diseñado Dios, pero van a quedar al descubierto porque no va a poder cubrir su pecado. Entonces, Dios los busca, dice el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Oyen la voz de Dios y ¿qué hacen? Se esconden. El hombre no busca a Dios, Dios toma la iniciativa de buscar al hombre. Dios llama al hombre y lo busca para salvarlo, lo busca para rescatarlo, lo busca para volverlo a Él. Eso es lo que hace Dios. Entonces, ¿por qué tuvo miedo Adán? Dice que tuvieron miedo de Dios. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. ¿Cómo quedó la mente de Adán? ¿Puede entender a Dios? No, no puede entender a Dios. Ahora tiene miedo de Dios. Se esconde de Dios.
trata de esconderse. ¿Nos podemos esconder de Dios? No. Entonces, la mente de Adán no puede entender a Dios. No lo puede entender. Su mente ha quedado separada. Su voluntad no puede buscar a Dios. Huye de Dios. Sus emociones ya están separadas también de Dios. No puede amar a Dios. Es imposible amar a Dios. ¿Por qué? Porque quedó su alma, su mente, su voluntad y sus emociones quedaron separados de Dios. En el versículo 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Esa es una pregunta interesante. ¿Dónde estás tú? Dios quiere saber dónde se encuentra el hombre, en qué condición está, en qué estado está el hombre. Es lo que Dios busca del hombre, saber dónde estás tú para yo poder rescatarlo. En el versículo 10, él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora Dios le pregunta, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Entonces Dios le hace la pregunta: bueno, ¿y quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó? ¿Has comido del árbol? ¿Te has independizado de mí? ¿Por qué estás pensando de esa manera? ¿Quién te enseñó? Importante pregunta, porque a veces nosotros como seres humanos tenemos conceptos diferentes al de Dios. ¿Y por qué esos conceptos diferentes a los de Dios? ¿Por qué? Porque estamos separados de la vida, de la sabiduría de Dios. Entonces Adán, la respuesta de Adán es: el hombre respondió a la mujer. Versículo 12. La mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces culpó a Dios y culpó a la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste por compañera, ella fue la culpable. Tú fuiste el culpable porque tú me diste esa mujer. Entonces no acepta la responsabilidad, sino que culpa a la mujer. La mujer responde. Entonces Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces Dios le hace la pregunta. Mira que no le pregunta si comió. No le pregunta eso a la mujer. Le pregunta, Dios le dice: ¿qué es lo que has hecho? O sea, su acción. ¿Por qué hiciste eso? O sea, ¿qué no entendía de Dios? ¿Qué es lo que no entendía? Entonces la mujer le responde a Dios: la serpiente me engañó y yo comí. Es verdad. La mujer está respondiendo con la verdad. Satanás engañó a la mujer. Ella comió engañada, pensando que iba a ser así, que iba a ser como Dios. Entonces ahí vemos cómo queda en esa condición el hombre y la mujer. ¿En qué condición quedaron? ¿Qué le dice Dios a la serpiente? Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, ahora, lo que había hecho la serpiente, lo que hizo, ese gran mal que hizo de separar al hombre de Dios, muestra que Satanás está en una condición. Y le dice: sobre tu pecho andarás. Está diciendo: maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué representa la serpiente? La serpiente representa a Satanás. Y Dios le está recordando esa condición miserable que tiene Satanás. Es arrastrado, come polvo, está humillado. Esa es la posición de Satanás. Y Dios le recuerda. Esa palabra maldita será significa: tú le recuerdas a Satanás lo que él es. Usted sirve de señal, usted muestra la condición
de Satanás. La serpiente muestra la condición de Satanás. Se arrastra sobre la tierra y come polvo. Esa es la condición de Satanás. Por eso hizo eso. Entonces, el hombre y la mujer quedan separados de Dios. Haga de cuenta como cuando una ramita, una rama del árbol se corta, se poda, la rama queda separada del árbol. Y esa rama ya no tiene vida. Aunque aparentemente esté verde, esté con flores, esa rama al día siguiente va a estar seca. Eso pasó con el hombre. Al quedar separado de Dios, separado de la vida, el hombre muere. Ya no tiene la vida. Ya esa rama no se puede volver a colocar a ese árbol porque quedó cortada. Ya no hay vida para el ser humano. El hombre queda separado de la vida y ahora muere. Por eso la Biblia dice, por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces el hombre es pecador, el hombre queda separado de Dios, pero Dios muestra su gracia y su misericordia hacia él. Un abrazo para todos.